Sacaron una encuesta en casa, ¿cierto? Sí, Y también investigaron qué significaba la palabra encuesta. A ver, Fernanda, ¿me quieres decir qué significa la palabra encuesta? sí, maestra. Encuesta. Someter algún tema o asunto a encuesta. Someter. Bueno, Mateo. Serie de preguntas que se le hacen a muchas personas para unir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. Bien, la de Mateo en el inicio nos dice serie de preguntas, ¿sí? Serie de preguntas. Ahí está una parte muy importante de una encuesta. Serie de preguntas. Karen, léenos el significado. Conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa para conocer su opinión o el estado de un asunto particular. Muy bien, y volvemos a encontrar la frase serie de preguntas, ¿verdad? Nuevamente, no con la misma palabra que Mateo, pero es exactamente el mismo lo que quiere decir. Anita, la tuya. Conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa para conocer su opinión o el estado de un asunto particular. Bien. Leonardo, igual la misma frase inicia su concepto. ¿Dónde está? A ver, serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. Bien. Entonces, todos los que acaban de leer coinciden en que son una serie de preguntas. ¿Sí? Esa serie de preguntas que se aplica a cierto número de personas. En este caso, por la forma en que ahorita estamos trabajando a distancia, lo estamos haciendo solamente dentro de nuestro hogar. ¿Sí? No podemos salir afuera, no podemos hacerlo al exterior, aunque existen ya las condiciones para poder hacerlo, pero pues con muchas precauciones, pero no lo vamos a hacer, ¿sí? Por eso fue su aplicación solamente al número de personas que fue 1, a quien estuviera con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, los conceptos que ustedes me dan de encuesta es eso. Quiero que cada uno busque en el concepto que me encontró o el significado que encontró en el diccionario, encuentre en qué parte de lo que ustedes escribieron dice serie de preguntas, conjunto de preguntas, preguntas que se hacen, algo parecido a todo lo que acabo de decir y me lo encierren con un color rojo. Me muestran libretas. Miss, ¿qué tenemos que hacer? A ver, Alison, Ivonne, lo que tenemos que hacer es buscar en el significado de la palabra encuesta. Sí, Karen, que ustedes investigaron en el diccionario, buscar en qué parte de todo lo que escribimos encontramos la frase conjunto de preguntas, serie de preguntas, número de preguntas, preguntas que se hacen y la vamos a encerrar o a subrayar con un color rojo. Sí, Alison, Ivonne. Karen ya me mostró su libreta. ¿Me muestran, Mario? Mario también, muy bien. Me faltan muchos. Bien, Mateo, perfecto. Litsi también. Sí, soy Jorge. Jorge también. Muy bien. Anita. Muy bien. Sí, Anita. Me faltan. Leonardo. A ver. Bien, Alison, Ivonne. ¿Tenemos Bien. que cerrar o O no más? subrayar. O subrayar. Bien. Yo, Miss Fernanda. Sofi. Fernanda.
También ya se ve un poquito borrosa, pero sí se alcanza a ver el color. Muy bien. Fanny. Marijose. ¿No? Fanny, Marijose. No veo su libreta. A ver, Leo. Leo, solamente vi tu mano, no vi tu libreta. Bien. Muy bien. Ahora, la encuesta que ustedes aplicaron, ¿sí? Reúne reúne varias partes, pero una de las más importantes de la encuesta es donde tenemos datos generales. Ahí está en su libro. Vamos a su libro ahorita. Datos generales. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? En datos generales dice nombre, sexo, edad, estado civil, estudios, ocupación, nivel de ingreso mensual personal, nivel de ingreso mensual familiar. En ese nivel de ingreso habla de salarios, de cuánto gana, ¿sí? Pero esta parte no todas las encuestas lo van a tener, porque hay encuestas que no requieren de que nos den esos datos. ¿Por qué? ¿Quién me quiere decir por qué? ¿Por qué no? Y además no es muy conveniente, ¿eh? En una encuesta eso. En algunas encuestas sí, pero en una gran parte de las encuestas que se aplican no es muy conveniente esta parte de datos generales usarla. ¿Quién me quiere decir por qué? Porque podría haber una extorsión, Miss. ¿Una qué? A ver, ¿quién me dice por qué? Sí se Una usa extorsión. una extorsión, dice Fer. Bueno, simple y sencillamente porque son datos particulares y personales. Entonces, no tan fácilmente en las encuestas se debe colocar esta parte. Solamente aquellas encuestas que sabemos que van a tener protección esos datos personales que se escriban. Ah, bueno, pues entonces se puede hacer. De otra manera, no se hace, ¿sí? Se pasa inmediatamente a la parte donde empiezan las preguntas. Bueno, entonces, anotamos como título en nuestra libreta encuesta. ¿Ya? Ya, Miss. Bueno, encuesta. Y lo vamos a ir haciendo con viñetitas, así como si fuera listita, lo que vamos a ir analizando de la encuesta que ustedes aplicaron. Listos. La parte que subrayaron, esa la escribimos como primera frase de nuestra listita que vamos a ir haciendo. Vamos a ir viendo qué es lo que va conteniendo una encuesta, ¿sí? Serie de preguntas. Exacto, serie de preguntas. Ahora, en esa serie de preguntas, conjunto de preguntas, si ustedes recuerdan en su guía, anotamos que esa serie de preguntas, ¿sí? Eran de dos tipos. ¿Quién me dice? Yo, maestra Fernanda. A ver, Fernanda, escucho. Eran Las preguntas abiertas y preguntas cerradas. serie de preguntas. A ver, ahora punto y coma en la primera frase que anotamos, punto y coma, abiertas o cerradas. Bien.
También en la guía está, me contesta Mario, ¿cuáles son las preguntas abiertas? Mario. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Espérame, Miss. Yo, Miss. A ver, Mateo. Son aquellas que el encuestado contesta con sus propias palabras. Preguntas abiertas son las que yo contesto como yo las entiendo y como yo hablo y como yo manejo mi vocabulario, ¿sí? Esas son las abiertas. Me regreso a Mario. ¿Cuáles son las preguntas cerradas, Mario? Las preguntas cerradas, el encuestado elige la respuesta entre 3 opciones que le dan. Bien, Se le dan. esas son las más fáciles, ¿verdad? Porque está la pregunta y me dan 3 posibles respuestas y pues como que ya no la pienso mucho. Las abiertas como que nos dan un poquito más de trabajo porque las tengo que redactar yo de manera personal, ¿sí? Y a veces cuesta un poquito de trabajo porque no encuentro las palabras como que para explicar, ¿verdad? Esa respuesta que me está exigiendo la pregunta. Bueno, ahora otra viñetita, anotamos otra viñetita o dibujamos otra viñetita, ¿sí? Y ya anotamos la palabra tema. ¿Ya? Ahora, ¿qué temas maneja su encuesta que aplicaron? ¿O qué temas si es que es uno solo? ¿Qué anotamos en la viñeta, Miss? Tema. Ok, gracias, Miss. A ver, ¿qué temas o qué tema? Si es que solamente es uno. A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Cuál es el tema o cuáles son los temas? Alimentos en la población infantil. Alimentos en la población infantil. Muy bien, ¿quién me la dijo? Yo, Jorge, Miss. Jorge. El tema que maneja la encuesta, alimentos en la población infantil. Y lo tenemos al inicio, en la página 140, tenemos el tema. Pero no nada más es alimentos. ¿Quién me lo da completo? Miss Fernanda. A ver, Fernanda. Encuestas sobre el consumo de alimentos en la población infantil. Bien, el tema, pero el tema sería todo Los así. Encuesta sobre el consumo de alimentos en la población infantil. ¿Lo escribiría yo todo o cuál sería el tema? Bien, bien claro, bien específico. ¿Los alimentos, Miss? No. Bueno, sí es una parte, sí es una parte. La alimentación y estado de la población infantil. No, bueno, tienen la idea, pero lo tenemos ahí. Lo único que quiero es que me lo digan bien específico, porque dice encuesta sobre el consumo de alimentos en la población infantil. Pero ese ya, a ver, ¿quién dice yo? A ver, Litsi. El consumo de alimentos en la población infantil. Ese es el tema específico, el consumo de alimentos en la población infantil. Entonces, en tema, anotamos el consumo de alimentos en la población infantil. ¿Sí? Ese es el tema. En el tema debemos ser bien claros, bien específicos cuando nos toque elaborar una encuesta o diseñar una encuesta. ¿Sí? Bien, tema. Siguiente viñeta. Objetivo. Anotamos objetivo. Ya por ahí llegó el helicóptero de Karen. Ya se va.
Muy bien, objetivo. Bien, la palabra objetivo es, ¿para qué me va a servir esa encuesta? Saber la alimentación de la población infantil. Conocer, más que saber, la encuesta me va a dar a conocer Conocer la alimentación de la población el tipo, muy bien, conocer el tipo de alimentación en la población infantil. Lo escribimos entonces, ese es mi objetivo. Conocer el tipo de alimentación en la población infantil. Entre paréntesis. No he mencionado ningún paréntesis. Miss, ¿podría repetirlo? Conocer el tipo de alimentación en la población infantil. ¿Ya? Gracias, Miss. Sí, Jorge. La que sigue. Otra viñetita. Miss, el apunte, bueno, lo que dictó ahorita era en otra viñeta, Miss. Sí. Ok, gracias, Miss. Siguiente viñeta. Siguiente viñeta. ¿Ya? Población. Escribimos población a quien se aplica la encuesta. Ahora sí, al decir población a quien se aplica la encuesta, ¿ustedes a quién la aplicaron? A los padres de familia. A los padres, en este caso, ustedes la aplicaron a los padres de familia. Entonces, nuestra respuesta en esa parte será a los padres de familia. A ellos son a quienes se les va a aplicar esa encuesta. Muy bien. Siguiente viñeta. Organización de la información. Organización de la información. Ahora sí, a ver, ¿cómo está organizada toda la información en su encuesta? ¿Viene numerado, Miss? Bueno, 2 puntos y seguido entonces. Numeradas, ¿numerado qué? ¿Numeradas qué? Las preguntas. Preguntas numeradas, muy bien. ¿Qué más? Preguntas numeradas. ¿Qué más? Aquí cabe escribir también lo de abiertas y cerradas. ¿Cómo lo haríamos? ¿Preguntas cerradas? ¿Nada más cerradas? Preguntas numeradas, abiertas y cerradas, Miss. Preguntas numeradas, coma. Preguntas abiertas y cerradas. Muy bien. Nada más le faltó la palabra preguntas a Litsi.
Preguntas abiertas y cerradas. Muy bien. Siguiente. Número de preguntas. Abajo. Otra viñeta. Número de preguntas. Mateo ya nos dio la respuesta aquí en el chat. Dice que 14. Bueno, aquí la encuesta que aplicamos tiene 14, pero hay encuestas de 5 preguntas, de 25 preguntas, de 50 preguntas. O sea, el número de preguntas puede variar, ¿sí? Pero no puede ser muy extensa. Entre más breve sea una encuesta, es más fácil de analizar la información. Entonces, aquí la respuesta sería 14. ¿Ya? Otra viñetita. Tipos de respuesta. Tipos de respuesta. Aquí en tipos de respuesta, ¿qué creen? Que también tenemos respuestas abiertas y respuestas cerradas, igual que en preguntas. ¿Qué tipo de respuesta maneja su encuesta? Cerrada. Cerrada. Muy bien. El tipo de respuestas de la encuesta que ustedes aplicaron es cerrada. Muy bien. Porque nada más contestamos sí o no, o 1, 2, 3, o nunca, ¿sí? Entonces, Pues ¿qué, Anita? cerrada porque pues ya viene lo que vas a contestar. Ya Exacto. no puedes contestar cualquier otra cosa que no esté en las opciones. Exacto, eso es cerrado. Es así como que meter en una cajita y nada más esto. Esto es lo que vas a ocupar, ¿sí? Por eso se llaman cerradas. Y las abiertas, a veces nos dan hasta media hoja para contestar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tipo de respuesta de nuestra encuesta es cerrada. Ahora, resultados. Anotamos la palabra resultados. ¿En otra viñetita? En otra viñetita, sí, resultados. Y ya esa parte es a la que vamos. Resultados. ¿Cómo obtendremos los resultados de una encuesta? A ver, escucho. Ya la apliqué, ya vi qué tipo de respuestas y preguntas tiene, cuántas preguntas, a quién se le aplicó, qué es lo que me va a dar como información, pero los resultados, ¿cómo obtendremos esos resultados? Miss Fernanda. A ver, Fernanda. Haciendo una gráfica o una estadística. Haciendo una gráfica, una estadística. Si recuerdan, en cuarto año hicimos una encuestita que ustedes la aplicaron durante el recreo, ¿sí se acuerdan? Y luego entramos al salón y vimos cuántos niños opinaban sobre, me acuerdo, creo que era el lunch, y lo fuimos haciendo en el pizarrón con una serie de líneas para contar cuántos compraban en la escuela, cuántos su mamá se los preparaba y cuántos no llevaban lunch, ¿sí? Y después hicimos nuestra gráfica, como dice Fernanda. Los resultados es eso a través de gráficas, a través de contar el número de respuestas del tema que nos están dando, ¿sí? El tema aquí es la alimentación, ¿sí? Aquí habría que ver qué es lo que vamos a contar de esta parte. ¿Cuántos temas podríamos
obtener de la encuesta que ustedes aplicaron para obtener resultados? Así de un cálculo rápido, de acuerdo a la encuesta que ustedes, 2, 3, 4. ¿Cuántos temas? Porque podemos obtener resultados de más de un tema, ¿eh? Anita dice que 2. A ver, Anita. Mateo dice 2 temas. ¿Cómo cuáles serían, Mateo? ¿Cuáles temas te darían un resultado de esta encuesta? Dame el nombre. Yo, Miss Fernanda. A ver, me voy con Fernanda mientras Mateo le piensa. Fernanda. Uno sería el tema de los videojuegos. No, de la encuesta que aplicaste. Por eso, Miss, hasta abajo viene una pregunta de cuántas veces, cuántas horas su hijo. Ajá. Ya. Uno sería videojuegos. Uno, esa. Otro sería la pregunta 13 que trata sobre el deporte. Deporte, bien. Y la otra sería sobre la alimentación. Y la otra sería el tipo de alimentación. Pero ahí en tipo de alimentación, Mateo dice lo mismo. Y el tema de la salud. Pero ahí en tipo de alimentación incluiríamos varias cosas. El tipo, dice Fernanda, tipo de alimentación o tipo de alimentos, más que alimentación es tipo de alimentos que se consumen, ¿sí? Entonces, fíjense cuántos temas tendríamos que graficar. ¿Qué tipo de gráfica usaríamos, Karen? ¿Gráfica de qué? ¿La conocen mucho? ¿De barras? De barras, una gráfica de barras. En una gráfica de barras nosotros podríamos graficar, representar el número de veces, ¿verdad?, que contestaron a cierta pregunta, ¿sí? Esa representación en gráfica de barras es la que se haría para obtener resultados. Entonces, resultados, ¿cómo escribiríamos? ¿O qué escribiríamos en resultados? En la última viñeta. ¿Haciendo una gráfica? Graficando. Muy bien. Haciendo una gráfica. Ya mismo. Bien. Ahora, en esa gráfica, ¿a cuántas personas consideraríamos que contestaron la encuesta? ¿A una? ¿A poco con una persona puedo? Bueno, sí puedo graficar, pero pues si somos 34 en total, Se realizó el número de alumnos dependiendo de cada salón. dependiendo de cada salón, exacto, el número de alumnos de cada salón, pero en este caso, la gráfica de ustedes sería De 34 alumnos. de 34 alumnos, pero hablando de los que estamos ahorita en clase virtual, solamente serían 17. En este momento, si lo graficáramos, solamente graficaríamos 17, porque son 17 ustedes y aplicaron a 17 personas la encuesta. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces los resultados se obtienen a partir de una gráfica, coma, haciendo conteo, ¿Qué voy a contar? Ah, pues el número de veces que me contestaron sí, el número de veces que me contestaron no, el número de veces que me contestaron que consumen refrescos o postres, ¿verdad? O el número de veces que se repite que no les dan dinero para
comprar en la escuela, lunch. Todo eso tengo que hacer en esos resultados. Todo eso. Entonces, la encuesta no nada más es aplicarla, sino después tengo que analizar todo lo que estuvimos haciendo ahorita, todo lo tengo que hacer. Y ya que tengo todo eso, la parte más fuerte son los resultados. A ver, ¿dónde ahorita en este momento estamos viviendo esto de la encuesta? ¿Quién me dice? En la pandemia. En lo de la pandemia, Miss. Ahí una pandemia. Otro tema en el donde estamos, pero si las encuestas andan ahorita de casa en casa. ¿En las Miss? ¿En qué? En las elecciones, Miss. En las elecciones, ¿verdad? Ahorita andan jóvenes encuestando. ¿Sí o no? Sí, Miss. Ahorita estamos viviendo la encuesta. Cuando ellos terminan, al final del día, ellos tienen que llegar a informar lo que estamos comentando nosotros. Van a llegar a la obtención de los resultados de ese día. Después de haber aplicado 70, 80 encuestas, ahora hay que obtener los resultados de esas 70, 80, 50 o 20 encuestas que aplicaron para saber qué opinó la gente, qué me dijo la gente, qué respuestas me dio. Entonces, ahorita estamos en una etapa de encuesta, ¿sí? Cuando iniciamos esto de las clases virtuales y dijimos que íbamos a dividir el grupo en 2 horarios, de 11 a 12 y de 12 a 1, aplicamos una encuesta muy sencilla. Creo que nada más fueron 2 preguntitas para saber quiénes podían conectarse de 11 a 12 y quiénes de 12 a 1. Al obtener las respuestas, se hizo un conteo, no grafiqué, porque no usé una gráfica, simplemente conté y vi, bueno, a ver, este y este son de 11 a 12, estos alumnos son de 12 a 1. Allí apliqué una encuesta, muy breve, muy sencilla, ¿sí? En el que no tuve que hacer todo un proceso de graficación, pero que me dio como resultado a que mi grupo de 34 alumnos se iba a dividir en 17 para una clase virtual y otros 17 para otra clase virtual en diferentes horarios. Esos fueron mis resultados. No hice gráfica, apliqué un conteo, ¿sí? Entonces, esta parte es la más fuerte de una encuesta. Muy bien. Ahora, rápidamente vamos a darle lectura nada más a las preguntas. El apunte llegó hasta aquí, chiquitos. Espero que hayan entendido cómo se organiza una encuesta y qué debo en orden ir siguiendo, ¿sí? Para analizarla o para elaborarla. Lo mismo es para elaborarla. Todo lo que acabamos de escribir también es para diseñar una encuesta. Bueno, la pregunta 1 dice, ¿cuántos hijos tiene que cursen primaria? Aquí al leer las encuestas de algunos de ustedes, la mayoría está en 2. Otros tienen 3. O sea, 2 hermanitos o 3 hermanitos, ¿verdad? Que están en primaria. Sí. En la 2 dice, señale los principales alimentos que consumen los niños en casas. Ay, bien saludables. En casa, la mayoría come saludable. Frutas, verduras, unos que otros tacos, tortas, sándwiches, pero no, la respuesta aquí fue bien saludable, casi en todos. 3. ¿Su hijo o hija consume en la escuela un lunch preparado en casa? Me dijeron que nunca y eso es mentira. Hay ocasiones que sí consumimos lunch en la escuela. ¿Sí? Bueno. Es que nos mandan y a veces siempre compramos que un dulce en la escuela aunque nos hayan mandado. Exacto. 4. Mencione qué incluye el lunch preparado en casa. No, frutas, verduras. Algunos dijeron que cereal, agua de frutas. Esa sí es cierto, porque yo
Soy testiga de sus cilindros que llevan agüita de frutas. Eso es muy cierto. En la 4 hubo respuestas también muy saludables. 5. ¿Le da dinero a su hijo o hija para comprar alimentos en la escuela? Dicen que no. Una mayoría me dijo que no. A ver, entonces, ¿de dónde sale lo que compro en la tienda? A ver, ahí tienen que darle una explicación a mamá y a papá. 6. ¿Con qué frecuencia su hijo lleva lunch a la escuela? Dicen que siempre. Casi sí. Eso sí, estoy muy de acuerdo. A veces se nos olvida a los papás, pero casi siempre. Eso es sí. 7. ¿Su hijo compra alimentos y o bebidas dentro de la escuela? Algunos me dijeron que no saben, ¿y cierto? Ahí no pueden saber sus papás si de veras no compraron o sí compraron. Una Sí, respuesta muy buena. ¿Sí? Otros que sí. Bueno. ¿Qué alimentos y o bebidas compra su hijo dentro de la escuela? Tacos, tortas y sándwiches. Esa fue una respuesta. y Jugos golosinas. envasados, refrescos, pero muy poquitos frutas y verduras. ¿Por qué muy poquitos frutas y verduras? Porque en la tiendita recuerdo yo que sí les vendían unos vasitos así pequeñitos con unas tiritas de zanahoria o pepino, algunas veces, o jícama, ¿sí? Entonces, en frutas y verduras muy poquitos se acordaron que también en la tiendita había esos productos. 9. ¿Su hijo compra alimentos y o bebidas al salir de la escuela? Que no. A ver, papás, dijeron que no. Y luego nos encontramos por ahí. Adiós, maestra, hasta mañana, maestra. Y vamos con Un jugo del Oxxo. Alison lo dijo, yo no lo dije. Alison Ivonne, un jugo del Oxxo. Bueno, 10. ¿Qué compra su hijo al salir de la escuela? Hubo varias respuestas aquí. Unos me dijeron postres, frutas y verduras, frituras fue la que más predominó, ¿eh? Frituras, helados y otra golosinas. Golosinas abarca en general el chocolate, el dulce, ¿sí? Pero el que más fue frituras. Bueno, ahí les dejo de tarea para que vean si seguimos subiendo la encuesta en frituras. 11. En promedio, ¿cuántos días a la semana su hijo ingiere los siguientes alimentos y bebidas? ¿Cuántos días a la semana? Agua natural, dulces, refrescos, fruta, jugos, frituras, verduras, agua de frutas. Algunos me dicen que toda la semana y un buen número de ustedes agua de frutas, pero supongo que al llegar a casa. Sí, mi. ¿Sí? Eso ocupó Sí. el primer lugar. El segundo lugar, fruta. Y sí, sí es cierto, a veces cuando se tiene sed y llevamos una naranjita, una mandarinita, algo así, pues ya nos los vamos comiendo mientras llegamos para tomar agüita. También, 2. mis, Ajá. lo que es muy común, los refrescos, ¿no? Sí, sí es muy común el refresco, pero ¿qué crees, Alison? Que al leer así de manera rápida sus encuestas, muy poquitos me dijeron refrescos. El resultado más alto fue agua de fruta. Otra, ¿qué alimentos y o bebidas consume su hijo como cena? Preparados en casa. Yo creo que ahí sí. Generalmente la cena ya es en casa. Bueno, a lo mejor sábado y domingo salimos al taquito, así como que de carnita, así como que de molito, o la tostadita, o el pambacito, que ahora sí ya vamos a salir, Mario, ya vamos a salir, ya vamos a comer pambazos, tostadas, tacos, tortas, enchiladas, ¿no? Ya el sábado y el domingo vamos a ir por los taquitos de barbacoa, los de carne al pastor. Bueno, entonces aquí sí es preparados en casa la cena. 13. ¿Cuántas horas a la semana su hijo practica algún deporte? Aquí, dada la situación que tenemos de confinamiento, pues algunos me dijeron que no se está haciendo ejercicio. Miss, Otros de 1 a 3. Mande, ¿quién me habló? es Leo. que yo estoy tomando un curso para crear juegos o así de diseño de juegos, y tengo todos los días clase de eso. Hoy Bueno, tengo a las 2.
Bueno, entonces, aquí variaron las respuestas, pero esta respuesta de la pregunta 13, pues dada la situación que tenemos, no hay ni un alto ni un bajo, aquí como que empatamos las respuestas, en que no hace y de 1 a 3. 14. ¿Cuántas horas al día su hijo ve televisión o juega videojuegos? Algunos me dicen que ninguna. Pero nada más no está mi papá o mi mamá, o estoy solito Todo con el mi día, mamá y Pero sí, la convenzo, ándale, déjame jugar, nada más un ratito. Mira, déjame jugar un ratito y ya terminó la tarea. Ándale, no seas malita, ¿verdad que sí? No, sí, Mario ya me dio toda la razón. yo siempre Así termino es la de tarea y que luego juego todo el día. al día, dice de 1 a 3 horas. Y creo que sí, más o menos es el promedio que se les permite a ustedes, los papás, jugar un videojuego. Aunque los convencen, mira, pero ya se te pasó tu tiempo, Mario, ya te dije 2 horas, pero ya voy a terminar, mira, ya le voy a ganar. Dame 30 minutos más y los 30 se transforman en 1 hora. la Ya, verdad Fernanda sí le dio pasa. risa, quiere decir que eso es cierto. La verdad sí pasa, Miss. De verdad que si pasa, Lisa, y bueno, Anita también le está dando risa, quiere decir que también lo aplica. Muy bien. Entonces, así de manera comentada nuestra encuesta, fíjense de todo lo que nos enteramos, ¿sí? Porque así lo que hice yo ahorita, ir leyendo, es lo que se hace con una encuesta. Ir leyendo pregunta por pregunta por pregunta, ir haciendo anotaciones para después graficar. Es entretenido, ¿no? Ahorita lo acabamos de hacer y nos vamos enterando de muchas cosas. No, y luego si tiene nombre la encuesta, híjole, a ver, ¿quién contestó eso en la pregunta 13? Ah, fue Leonardo, que el de 7 horas o más, ¿sí? Pero cuando no tiene nombre, pues nada más nos conformamos con a veces hacernos el ratito agradable por la respuesta que dio, ¿sí? O pensar, ay, ¿por qué contestaría esto? Pero cuando tiene nombre, pues mucho más porque sabemos exactamente quién. Por eso no es muy recomendable en las encuestas colocar nombres, datos personales, pero en algunas es necesario. ¿Sí? Bien, chicos, pues esa fue nuestra clase de hoy. Comentar esta encuesta, ¿sí? Analizar cada pregunta, hacer nuestra nota y damos por terminada nuestra sesión. ¿Alguna pregunta? Entendimos lo que es una encuesta porque el tema sigue la siguiente semana. Lo que fuimos haciendo, Mateo, ahorita, de las viñetas, esa es tu nota o tu apunte. A ver, díganme, ahorita. Porque el tema continúa la otra semana, ¿eh? ¿No? No, Miss. Sí, Mateo, ya lo hicimos ahorita. Me indican que la maestra de vida saludable no ha mandado. Chicos, recuerden que vida saludable es solamente 1 vez o 2 al mes. Depende del tema que se vaya a tratar y esta vez no mandó. ¿Sí? Miss, entonces no va a haber vida. No va a haber vida saludable. ¿Sí? Esta semana, la otra, esperemos, todavía no terminamos la semana, esperemos que haya, porque sí, la otra semana sí ya toca vida saludable, pero esta no. Se les olvida, es 1 vez al mes o 2 veces al mes. ¿Algo más? Miss, adivine qué. Miss, ¿Qué pasó? adivine qué.